Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que Dios los esté protegiendo, los esté cuidando. Esta noche vamos a seguir corriendo esa carrera de la fe. Vamos a declarar que el Señor es bueno con nosotros y declarar que su misericordia es por la eternidad. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar este mensaje, para empezar esta enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en este lugar y tú, Señor, nos das reposo, nos das descanso a nuestra alma. Tu palabra, Señor, nos da esa fuerza y esa fortaleza. Que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos siga guiando a la verdad, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tú harás grandes cosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Diga amén desde allá, desde su casa. Diga amén, 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 amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces con la palabra de Dios. Póngase muy atento. Yo le puse a esta palabra, pregúntale a Jesús, pregúntale a Jesús. En la Biblia hay muchas personas, muchos hombres de Dios que tuvieron que preguntarle al Señor Jesús muchas cosas. Nosotros en la vida, tal pareciera que nuestra vida es una vida llena de preguntas. A veces nosotros mismos nos cuestionamos y nos preguntamos algunas cosas que a veces no tenemos respuesta. Pero yo te digo en esta noche, el Señor Jesús tiene las respuestas a tus preguntas. Y vamos a escudriñar la palabra de Dios para ver todo esto que a veces en nuestras vidas no podemos alcanzar a entender o alcanzar a saber lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a declarar que el Señor es bueno con nosotros. Vamos a ir al libro de Job. El libro de Job está lleno de preguntas. Y aún Dios le preguntó a Job aquí en este libro. Miren, vamos ahí al capítulo 42 en el verso 1 y vamos a ver ahí a Job preguntándole a Dios. Dice aquí la palabra: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dice aquí la palabra de Dios. Job, después de haber disertado, después de haber platicado con sus amigos, no se pusieron de acuerdo hasta que apareció por ahí Eliud y puso paz en la discusión. Pero Dios le habló a Job, le habló desde la lluvia, y Job, Dios le hizo entender que Job no lo sabía todo. Aún Dios le pregunta, vamos aquí en la palabra, mire, Dios le preguntó a Job, dice aquí en el verso 38,
En el verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios aquí en esta escritura le está preguntando a Job. Y en la primera escritura que nosotros veíamos, Job le dice al Señor que él oirá. Dice aquí en la palabra: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo les decía, la vida de los hombres, la vida de todos nosotros, es una vida llena de preguntas. Es una vida llena de preguntas. Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros venimos a buscar a Dios en su casa, tenemos miles de preguntas, porque venimos de una enseñanza, de una religión, venimos de allá afuera y venimos a buscar a Dios. A veces no alcanzamos a entender cosas que Dios nos dice. Aquí el Señor le estaba preguntando a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Era una pregunta que ni el mismo Job sabía. ¿Por qué? Porque todavía no existía Job. Aquí Dios se le aparece a Job y Job empieza a hablar con Dios, pero él se declara incompetente y le ruega al Señor para que el Señor le empiece a preguntar, para que le empiece a enseñar. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando nosotros queremos saber algo en la vida, cuando nosotros queremos saber algo de lo que estamos pasando en nuestras vidas, tenemos que tener sabiduría e inteligencia. Hermano, cuando usted le pregunte a alguien algo que es importante para su vida, tiene que buscar a una persona que tenga sabiduría, que tenga tiempo o años en la palabra de Dios, que sea una persona que le pueda contestar sus preguntas. En la Biblia hay muchos pasajes y muchos versículos donde los hombres preguntaban a Dios y Dios nos preguntaba a nosotros. La vida, cuando nosotros vamos viendo la vida por ejemplo, cuando nosotros vivimos nuestra vida de jóvenes, de niños, desde ahí empezaron las preguntas. Desde ahí empezaron las preguntas cuando era usted. ¿Y qué diremos cuando iba usted al kinder? Usted se preguntaba: ¿y por qué tengo que venir aquí? Cuando usted salió de ahí y fue a la primaria, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que prepararme? Si no había alguien que le contestara lo que usted estaba preguntando, usted vivía en una vida oscura. Entonces nosotros ahorita que estamos ya en la palabra, que estamos caminando con Dios, tenemos otras preguntas más difíciles que contestarnos. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que ofrendar?
¿Por qué tengo que hacer todas estas cosas? Y son preguntas que la misma Biblia nos puede contestar. La misma palabra de Dios nos contesta esas preguntas. Jesús, si ustedes, yo, cualquier persona se acerca a Jesús y se acerca con un corazón sincero a preguntarle al Señor, el Señor va a contestar. El Señor va a contestar nuestras preguntas y nosotros nos daremos cuenta que el Señor tiene siempre una respuesta. Vamos adelantando el mensaje. Vamos allí a Marcos 1:14. Vaya allí a Marcos 1:14. Marcos 1:14. Ahí comenzamos nuestra predicación. Vaya allí a Marcos 1:14. Y cuando esté allí, dígame amén. Amén y amén. Aleluya. Marcos 1:14. Dice aquí la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos aquí a ver esto. En Hechos de los Apóstoles, vamos allí 1:6. Los apóstoles hacían una pregunta y decían, por cierto, esta fue la última pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Esta fue la última pregunta. Dice aquí: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Aquí los apóstoles le hacían una pregunta al Señor Jesús. Ellos no sabían cuándo iba a restaurar el reino. El reino, como ustedes saben, el reino de los cielos es una cosa, el reino de la tierra es otra cosa. Cuando al Señor le hicieron esta pregunta, ya el Señor había resucitado. Y los judíos de aquel tiempo esperaban que el reino fuera restablecido, que fuera restablecido. Vamos a hacer historia aquí. Recuerden que el primer rey aquí en la tierra como hombre fue Saúl. Dice la historia ahí que estos hombres no quisieron ya más que Dios los dirigiera, y pidieron a Samuel que les diera un rey como tenían las otras naciones. Dios le contestó a Samuel y le dijo: dales lo que pidan. Y escogieron a un rey que fue el rey Saúl. Un rey que no supo cómo actuar, no supo cómo llevar al pueblo. Y de ahí empiezan los reyes. Empiezan a venir todos los reyes, todos los reyes. De allí llegó David, Salomón, y siguieron hasta Ezequías. Hasta Ezequías fue el último rey. De ahí para acá no hubo rey. Esta pregunta que aquí se está haciendo fue una pregunta que le hicieron al Señor Jesús: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Ahora,
Si nosotros estamos hablando de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, si el reino de Dios ya está aquí en la tierra, ¿dónde está el rey? Esa sería la pregunta. Ahora, nosotros como cristianos podemos decir es que es un reino espiritual, no es un reino natural. Este reino se va a establecer cuando venga por segunda vez el Señor Jesús. El Señor Jesús vino hablando del reino. Por eso aquella gente preguntaba, toda aquella gente preguntaba. Dice aquí en Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con advertencia. Estas preguntas que hacían los hombres en aquel tiempo, Jesús se las respondía, pero ellos no podían entender. Ellos no podían entender. Espero que usted esté entendiendo el mensaje. Cuando aquí le hacen los apóstoles, le están haciendo una pregunta al rey, que cuándo iba a restablecer el reino a Israel. De su venida dejó señales solamente, que vendría como un ladrón en la noche, que iba a haber señales, prodigios en el cielo, pero no dejó más señales. Ahora, cuando esté en la tierra nueva y los cielos nuevos que habla Apocalipsis y venga el rey, entonces nosotros despejaremos una duda, un misterio, y el rey se sentará en su trono. El pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, muchos no creen en Jesús. Muchos no creen en Jesús. Entonces Jesús los va a dejar que se pierdan. No, porque es el pueblo de Dios. Pero hasta que no venga el rey y se siente en su trono, no estará contestada la pregunta. Ahora, nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle a la Biblia, que hacerle a Jesús. Tenemos muchas preguntas. Una reina vino a Salomón a preguntarle algunas cosas. Vaya ahí a Primera de Reyes. Primera de Reyes. En el capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando esté ahí me da un fuerte amén. Amén, amén, amén. Si me está entendiendo el mensaje, vamos a llegar a algún lado, no se preocupe. Estoy haciendo aquí algunos comentarios para que usted vaya entendiendo lo que el Señor nos va a ir enseñando. Vamos a leer ahí en el verso 1. Dice allí la palabra: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comodidad de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían sus mestresalas,
y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén, amén y amén. Aquí vemos un hombre sabio. Aquí vemos a Salomón con esa sabiduría poderosa. Esta mujer, esta reina de Saba, viajó kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar, atravesó desiertos, montañas y todo lo que a su camino se encontraba. Ella atravesaba por ahí para llegar a ver a Salomón. El Señor Jesús habló de esta reina de Saba. Ella creyó en la sabiduría de Dios. La sabiduría que este Salomón tenía, usted tiene que entender que era una sabiduría de parte de Dios. Esta mujer se quedó asombrada y dijo: ni aún la mitad de lo que me contaron de ti he visto. Ahora, hermano, vamos a entrar aquí en la aplicación. Nosotros tenemos una vida llena de preguntas, llena de preguntas. ¿A quién le vas a preguntar tú? ¿A tu comadre? ¿A tu compadre? ¿A un psicólogo? ¿A quién le vas a preguntar tú? Porque ahorita lo que estamos viendo es con relación a Dios, relación a su palabra. ¿A quién le vas a preguntar? Dice la palabra de Dios, y lo dice Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios. ¿Y qué es temerle? ¿Y qué es tenerle temor a Dios? Es ser obediente a su palabra, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a lo que Dios nos dice, ser obedientes a lo que Él nos enseña. Por eso cuando nosotros aquí en estos tiempos difíciles, hay mucha gente que se está preguntando: ¿por qué Dios deja que este virus siga arrasando a la tierra? ¿Por qué deja que siga enfermando a las personas? ¿Por qué deja? Dios tiene aquí contestaciones para cada uno de nosotros, porque ya ve que si yo le doy una palabra, usted a lo mejor ni la cree, ni la va a poner por obra en su vida. Pero tiene usted su Biblia, tiene Biblia. Entonces por medio de la Biblia Dios le va a contestar. Salomón, Dios le dio sabiduría. Ahora, Salomón estaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos uno mayor que Salomón y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos uno mayor que se llama Jesucristo, y Él nos puede responder todas nuestras preguntas. Él tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Ahora, la pregunta para ti: ¿tú le has preguntado a Jesús tus dudas? ¿O simplemente te has quedado así? ¿Cuántas dudas? Yo, por ejemplo, cuando comencé este mensaje, yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué si yo era un pecador, por qué tu Hijo tuvo que dar su vida por la mía? ¿Por qué si yo siendo malo, tú, Señor, me amaste? ¿Por qué, Señor, si siendo pecador, Señor, ahora puedo estar cerca de ti?
Porque si vivía en un mundo de mentiras y decía mentiras, ¿cómo tú, Señor, me puedes amar a mí? ¿Por qué puedes tener misericordia cuando me caigo, Señor? Cuando vuelvo a pecar, Señor, tú me vuelves a levantar. ¿Por qué, Señor? Y Dios me habla por medio de su amor ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Preguntarle a Dios, preguntarle a Dios. Joven, que no te has casado, tú le podrás preguntar al Señor: ¿cómo podré conquistar una mujer que sea temerosa de ti, Señor? ¿Qué mujer, Señor, puedo tomar de entre tus hijas y que sea agradable a tus ojos, Señor? Los esposos, cuando éramos novios de nuestras esposas, vivíamos un romance diferente que el que ahora vivimos. Porque a veces muchos matrimonios no se entienden, no se comprenden. Y si ustedes se hacen las preguntas: ¿por qué me casé con esta? ¿Por qué me casé con este? Dios tiene un propósito en cada matrimonio. Dios tiene un propósito en cada vida. Hay respuestas a todas sus preguntas, siempre y cuando los hombres quieran oír la voz de Dios o oigan la voz de Dios. A Jesús se le preguntaron muchas cosas y Él les preguntó muchas cosas a los apóstoles. ¿Cuántas le pudieron responder al Señor? Solamente Pedro, respondiendo por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y esto qué es? Porque el Señor Jesús les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a adivinar y adivinar y adivinar, hasta que Pedro, por el poder del Espíritu Santo, recibió la palabra. Así tú, cuando tú tienes una duda, cuando tú tienes una pregunta para el Señor, el Espíritu Santo te va a responder conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a dar una respuesta conforme a la palabra de Jesús. Así es de que nosotros no estamos preguntándole a la oscuridad, preguntándole a las tinieblas. Nosotros estamos preguntándole al que es la luz de los hombres. Aquí esta reina se quedó fascinada con Salomón y dice aquí la palabra: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Fíjese bien aquí: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Cuando nosotros estamos en un lugar donde hay sabiduría, a veces no la valoramos, porque para nosotros siempre nadar en la gloria nos da una comodidad. La gente a veces necesita ir a un desierto para
para valorar lo que tenía. Yo me atrevo a creer que aquí muchos que vivían ahí en Jerusalén con Salomón, muchos no valoraban la sabiduría de Salomón. Lo admiraban y lo veían como el rey, pero a veces no hacían caso a sus palabras. Vino Jesús, el rey, vino el Señor en persona a esta tierra y muchos no le hicieron caso. Veían la sabiduría, veían el poder, veían la autoridad de Jesús, pero ni aún así creyeron los hombres. Por eso esta predicación que yo te estoy dando en esta noche, hermano, medita en tu palabra, medita en la palabra. ¿Tienes alguna pregunta difícil para Jesús? ¿Tienes alguna pregunta que tú dices, yo esta pregunta a mí nadie me la puede contestar? Ve con Jesús. Busca a Jesús. Toma tu Biblia y empieza a preguntarle a Jesús qué significa eso que tú piensas, eso que tú quieres saber. Jesús tiene una palabra, tiene una respuesta para tu pregunta, pero tenemos que acercarnos. Esta reina caminó y caminó y caminó y caminó kilómetros y kilómetros. Más de, dicen por ahí los estudios, más de 1500 millas caminó esa mujer para encontrarse con Salomón y oír su sabiduría. Y aún el Señor Jesús habla de esta mujer. Aún el Señor Jesús habla de esta mujer y nosotros vamos a ver aquí, vamos a Lucas 11:29. Lucas 11:29. Vamos ahí. Espero que Dios los esté bendiciendo por esta predicación. Lucas 11:29. Vamos a Lucas 11:29. Dice la palabra: y apiñonándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantó en juicio. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Más que Salomón está en este lugar, dice el Señor Jesús. Uno mayor que Salomón está en este lugar. El Señor podrá contestar todas las preguntas a todo aquel que se acerca a Él. Él va a contestar las preguntas, porque Él es mayor que Salomón. Aún recuerde que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, cayó. Por eso decía el Señor Jesús: ahora me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Porque eso fue lo que le pasó a Salomón. El médico no se pudo curar a sí mismo, no pudo dejar el pecado. Pero uno mayor, diga conmigo, uno mayor que Salomón está en mi casa. Uno mayor que Salomón está en mi vida. Uno mayor que Salomón está en mi matrimonio, está en mi familia, está en la iglesia del Señor. Amén. Ese es el Jesús que nosotros buscamos. Esa es la gloria que nosotros veremos al mayor, a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Y un día vendrá y se sentará en su trono y restaurará el reino a Israel. Él vendrá. ¿Cuántos dicen amén desde allá, desde su casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerle aquí, mire. Dice la palabra: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás está en este lugar, más que Salomón, más que Jonás está en este lugar. Uno que viene predicando del reino, del evangelio del reino, es Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Ahora vamos aquí a ir aclarando un poco el misterio. Jesús vino hablando del reino o del evangelio del reino. Vino estableciendo el reino en la tierra, pero no se estableció el rey aquí en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, no se estableció aquí en la tierra. El Señor en su momento vendrá a restaurar a Israel y se sentará en el trono a gobernar, pero no hasta ese entonces habrá un rey. El reino ya está entre nosotros, el reino ya se está predicando, el reino de Jesús ya está preparándose. Ahora, nosotros aquí tenemos muchas preguntas para el Señor Jesús. Yo como pastor tengo muchas preguntas. A veces yo le digo al Señor, Señor, yo estoy delante de un pueblo. Ellos entenderán para qué me trajiste o para qué me pusiste delante de ellos. Ellos entenderán. Eso es lo que yo le pregunto al Señor Jesús. Ellos entenderán que yo soy su pastor, que yo les hablo de parte de ti, que yo como pastor y como padre espiritual aquí en esta iglesia tengo la obligación de alimentar a tu pueblo. Ellos entenderán que ellos también tienen obligaciones. Yo le pregunto al Señor, Señor, hay muchos jóvenes en la iglesia. ¿Qué será de su vida? Porque a veces vienen y se van. A veces vienen buscando una sanidad, o vienen buscando respuestas a sus preguntas. Pero como no le contesta el Señor a las personas como ellos quieren, ellos se van, porque no aceptan las respuestas de Jesús. ¿Por qué la tierra, hermanos? ¿Por qué la tierra está como está? Si está todo ese virus, si está todo eso que tenemos como una maldición. ¿Sabe por qué? Porque los hombres cambiaron las leyes de Dios, la voluntad de Dios, por leyes de hombres. Por eso los hombres ahorita, hombre con hombre se pueden casar, mujer con mujer se pueden casar, pueden adoptar hijos y vivir como padre y madre, dos hombres. Dice la palabra que la maldad se aumentará, la maldad se va a ir aumentando. La pregunta aquí es, ¿por qué Pablo no escribió de la bondad o del bien que también se iba a ir aumentando? No, él dijo la maldad se aumentará y muchos se enfriarán. La maldad se aumentará y se ha aumentado y se sigue aumentando, y ahorita estamos en un caos. ¿Por qué? Porque el hombre ha hecho de la tierra, de la creación de Dios, lo que ha querido. Aún con las mismas personas, nosotros hemos hecho lo que hemos querido. Hay una pregunta para saber por qué está todo esto aquí. ¿Por qué está este virus maligno aquí atacándonos? Si habrá una pregunta. Hay miles de preguntas, pero lo que puede decir la Biblia es eso, hermanos. La maldad se aumentará. Los hombres se olvidarán de Dios, correrán tras
tras sus deseos, tras sus avaricias, porque no quisieron hacerle caso a Dios. Cuando algún día ellos le preguntaron a Dios, en lugar de aceptar la voluntad de Dios, ellos le contestaron: si eres un Dios bueno, ¿por qué estamos así? Si eres un Dios que nos ama, ¿por qué estamos así como estamos? Ahora nosotros podemos mirar lo que está a nuestro alrededor y hay mucha maldad, porque esa era una de las palabras que Pablo había dicho: la maldad se aumentará. La maldad se va aumentando. Por eso, tú, hermano, si conoces al Señor, comienza a hacer lo que Dios te ha dicho. Comienza a orar, comienza a clamar, comienza a profetizar, comienza a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Porque para eso sí hemos sido llamados a este reino, para hablar vida, para ponernos en la brecha por las personas, no para enjuiciarlas ni para juzgarlas, sino para orar. ¿Cómo podremos contrarrestar la maldad? Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús nos dice, tenemos que hablar del Señor. Tal vez no todo el mundo venga a los pies de Jesucristo, pero los que podamos llevar al cielo con nosotros, Dios se glorificará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Amén y amén. Esta noche es una noche para preguntarnos, ¿cuándo restaurarás el reino? Dice aquí en Hechos de los Apóstoles, vaya ahí a Hechos. Dice en Hechos 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay muchos rumores, hay mucha palabra de que son los últimos tiempos, de que ya se van a soltar algunos personajes que habla Apocalipsis. Pero yo te digo, la mayor grandeza que tiene un hombre es obedecer a Jehová, es obedecer a Jesús, es obedecer al Espíritu Santo. Esa es la grandeza de un hombre, hacerle caso a Dios en todas las cosas. La grandeza de un hombre no es tener la iglesia más grande, y bendigo a todos los que tienen iglesias grandes. No es tener las riquezas mayores de la tierra, no es tener los mejores carros, las mejores joyas, no. Jeremías nos enseña. Él padeció mucho en su ministerio como profeta. Jeremías le decían el profeta llorón, porque se condolía de todo lo que veía, lloraba. Y aun cuando él profetizaba a los reyes y les hablaba la verdad, los reyes no lo querían, porque dicen que siempre hablaba muerte y cosas malas. Pero Jeremías, dentro de él, lloraba, porque no quería el mal para las personas. Jeremías nos da una enseñanza ahí, que la grandeza de un hombre no está en lo que posee materialmente. La grandeza de un hombre es aquel que le hace caso a Dios en todas las cosas.
Para donde Dios te diga, tú camina. Para donde Dios te dé una orden, tú ve a ejecutarla. Desafortunadamente, a veces nuestras preguntas no son de acuerdo conforme a la palabra, porque a veces dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tantos pobres, hay tantos niños en la calle? ¿Por qué si Dios existe, por qué dejó que mi hijo se muriera? ¿Por qué si Dios existe hay tanta enfermedad en la tierra? ¿Por qué? La pregunta está en la cruz, hermano. La pregunta está en la cruz, amigo. Ahí está la pregunta ahí está la respuesta para esa pregunta. Tú preguntas y dices, ¿por qué Dios dejó que mi hijo muriera? ¿Algún día tú le has preguntado a Dios qué sentiste cuando murió tu hijo? ¿Qué sentiste cuando lo veías clavado en esa cruz? ¿Qué sentiste cuando los hombres lo despreciaban? Pero ahora nosotros nos llenamos la boca de decir, si Dios existe, ¿por qué hay tanto de esto? Dios está aquí. Dios está con nosotros. Y Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor se sentará en su trono a reinar a todas las naciones, y declaramos que su pregunta de los apóstoles será contestada en su tiempo. Así es de que tú, hermano, hermana, si tienes preguntas, ve a la Biblia, ve a la palabra, mira la cruz y ahí recibirás tu contestación. Amén. Diga amén desde su casa, diga amén, diga amén. Dios es bueno y su misericordia es por siempre y para siempre. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar que el Señor tiene las respuestas a nuestras preguntas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te damos gloria y honra, bendito Dios, porque sabemos que tú eres bueno y que tú miras la condición del hombre, Señor. Y aun aunque el hombre sea malo, bendito Dios, tú lo buscas, tú lo llamas, tú lo levantas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des fuerza y fortaleza para profetizar y para hablar, bendito Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y que todo aquel que te pregunte, Señor, contéstale, Señor. Habla su corazón, habla su vida. Espíritu Santo, bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Declaramos que este mensaje es un mensaje para todos aquellos que están sedientos de tener una respuesta de parte de Jesús. Yo los bendigo y declaro que en el nombre del Señor sus vidas ya no serán iguales, que ustedes conocerán al Rey y el Rey los hará libres. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la siguiente. Adiós.